Y ahora vamos a conversar con el economista, profesor Apolinar Veloz, para que nos comente sobre las posibles o potenciales repercusiones de las medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos, por el presidente Donald Trump en el día de ayer. Bienvenido al Rumbo de la Mañana, profesor. Saludos. Saludos, profesor Apolinar, le escuchamos. No escuché la pregunta. Bueno, bienvenido al Rumbo de la Mañana, profesor. Nos gustaría que nos comentaran cuáles pudieran ser las potenciales implicaciones de las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump, aumentando los aranceles para el resto del mundo. Yo quisiera comenzar diciendo que Trump está tratando de resolver dos problemas al mismo tiempo con las medidas que anunció ayer. Primero, el déficit comercial y, en segundo lugar, el déficit fiscal a través de la imposición de aranceles que significan ingresos para el gobierno federal de los Estados Unidos. En las relaciones comerciales, la utilización de los aranceles es sencillamente impedir que algunas importaciones entren a tu territorio. Estados Unidos, según el balance que ha hecho Trump del comercio internacional que ha mantenido con el resto del mundo, evidencia que Estados Unidos tiene un gran déficit fiscal, de tal manera que Trump entiende que eso ha sido algo dañino para la economía de los Estados Unidos y que de alguna manera tiene que revertir eso. Y al revertirlo piensa solamente en los aranceles. Para resolver el problema fiscal pudo haber considerado otras medidas, como por ejemplo el incremento de los impuestos para las corporaciones americanas o el impuesto sobre la renta, que obviamente tienen una base impositiva mucho mayor que los aranceles o que las importaciones, que es la base para los aranceles. De tal manera que lo que va a hacer es que Estados Unidos, por un lado, va a tener un problema porque los americanos van a comenzar a pagar mayores precios por las importaciones que tienen y evidentemente eso va a tener algún tipo de impacto, no solamente en las empresas, sino también en los consumidores finales sobre la inflación. Y sobre todo, el déficit comercial de Estados Unidos no se va a resolver de esa manera, porque dependería en muchos casos de ver cuál es la necesidad de las importaciones que tiene Estados Unidos y establecer algún tipo de medida, por ejemplo, como la elasticidad, precio que tienen esas importaciones para que el arancel evite que entren a Estados Unidos, de tal manera que Estados Unidos va a seguir importando, las importaciones van a ser más caras. Si las importaciones son parte del costo de producción de alguna de las empresas americanas, pues evidentemente precios relativos van a incrementar y tal vez esos precios relativos, si son, digamos, de empresas cuyos bienes tienen un uso generalizado en la población americana, evidentemente que tendrán que sufrir inflación. ¿Resuelve este el problema de Trump? No, no lo resuelve, porque él ha hecho una medida bastante extraña para calcular los aranceles. Sencillamente dice, si usted es un país que tiene un déficit con Estados Unidos, es decir, ese país le vende más a Estados Unidos que los Estados Unidos le compra a ese país, pues entonces ese balance yo lo divido entre las exportaciones americanas y el resultado de esa división lo divido por dos y eso me da el arancel. De esa manera, por ejemplo, Indonesia y creo que Indonesia y otro país, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, van a pagar alrededor de 48% de arancel. Apolinar, Sí. José del Castillo, un placer conversar contigo, hace mucho que no lo hacía. Mira, nosotros tenemos una preocupación en el sentido de saber tu opinión en torno al impacto que eso tendría desde el punto de vista económico en la República Dominicana. Sobre todo la presión que ya está teniendo la tasa de cambio
como tú bien señalas, esto podría generar inflación en Estados Unidos. La Reserva Federal mantiene las tasas altas. Esto evidentemente no ayuda a que la presión, la relación entre el peso y el dólar vaya a favor del peso dominicano. También se podrían afectar las exportaciones de zona franca, que representan ya el 65% del total de las exportaciones dominicanas. Las exportaciones evidentemente nacionales, o sea, las exportaciones en sentido general. Las remesas pudiesen ser afectadas. ¿Cómo tú ves este panorama desde el punto de vista del impacto económico a los dominicanos? O sea, ¿cómo esto pudiese repercutirnos a nosotros? Mira, desde el punto de vista de las exportaciones no habrá ningún tipo de repercusión porque Estados Unidos mantuvo el mismo arancel que tenía la República Dominicana antes del anuncio de esta medida. De tal manera que las exportaciones tenemos un acuerdo de libre comercio con acceso preferencial a Estados Unidos, es decir, cero, y nos han aplicado un 10% ahora. 10%, eso es lo que se estaba pagando por las exportaciones antes y eso es lo que se va a pagar a partir de ahora. No. El efecto necesariamente tiene que venir por el lado de la posible recesión de los Estados Unidos. La Reserva Federal de Nueva York la semana pasada publicó sus estimaciones del crecimiento económico de la economía norteamericana y no llega al 2%. O sea, se va a mantener por debajo del crecimiento histórico de Estados Unidos durante el año 25 y el 26, según esa nota de la Reserva Federal de la semana pasada. En ese sentido, yo creo que el mayor impacto para la República Dominicana tendría que ver con la recesión de los Estados Unidos, porque el crecimiento económico depende en buena medida de las exportaciones que nosotros realizamos a Estados Unidos. Y si Estados Unidos cae en su crecimiento económico, evidentemente que la demanda por bienes dominicanos también será menor. Y por consiguiente, el hecho de que se reduzcan las exportaciones, eso significa una reducción de la demanda agregada y por consiguiente, a esa reducción de la demanda agregada tiene que venir una respuesta de reducción del producto. Podemos tener impacto sobre el empleo, podemos tener impacto sobre precios, dependiendo de la velocidad y la actitud en que se manifieste la recesión americana en la República Dominicana. Muchas gracias, profesor, por haber aceptado gentilmente esta invitación a conversar vía telefónica con nosotros acá en el Rumbo de la Mañana. Muchas gracias, profesor. Continúa con el Rumbo de la Mañana, que aún hay mucho.